A lo largo de todo el globo terráqueo existen lugares en los que ocurren extraños misterios sin explicación. Muchos de estos lugares son lagos. Muchas veces en estos lagos ocurren fenómenos difícilmente explicables, como la aparición de extraños monstruos, esferas luminosas o ruinas misteriosas en lo más profundo de sus aguas. Uno de los lagos más misteriosos se encuentra entre Bolivia y Perú, y es la cuna de muchos avistamientos extraños que dejan perplejos a los visitantes. Hablamos del misterioso lago Titicaca. Hay misterios espeluznantes que no tienen explicación. Por ello, hay que investigarlos para comprender que vivimos en un mundo en el que todo es posible, incluido lo más paranormal. Los increíbles misterios del lago Titicaca. Nos encontramos navegando por el lago Titicaca, a 3.800 metros de altitud. Un hermoso lago situado entre Bolivia y Perú, con un área de más de 8.500 kilómetros cuadrados, en la zona donde nació el Imperio Inca. Un lugar hermoso que esconde multitud de misterios de difícil explicación. Uno de los misterios más extraños ocurría en mayo de 2013, cuando varios testigos filmaron un extraño objeto cayendo desde el cielo en dirección al lago. El vídeo fue subido a YouTube y muestra cómo un objeto cae hacia el lago. Hasta la fecha, numerosas personas lo han analizado, pero nadie ha llegado a un acuerdo sobre lo que realmente fue. Podría realmente ser la estela de un avión con 4 motores, pero la extraña forma que tiene y la estela muy irregular siembran de dudas a los investigadores. Pero los misterios no acaban ahí, ya que existen numerosos reportes de fenómenos extraños en la zona de la mitad norte de la isla. Uno de los principales misterios lo podemos comprobar cualquiera con el programa Google Earth o Google Maps. Aquí estamos en el lago Titicaca, lo estamos viendo desde Google Maps, y fijaros que hay, sobre todo en la parte norte del lago, en la parte donde linda con Perú, en esta parte de aquí, veréis que hay unas extrañas esferas que vamos a comprobar ahora, que son precisamente uno de esos grandes misterios del lago. En esta zona de Perú, sobre todo en la zona de Perú, observamos a lo largo de todo el territorio unas esferas de colores. Fijaros cómo aquí las podemos ver. Es curioso porque podrían ser esferas que están superpuestas encima del Google Maps, pero no es el caso, ya que parecen completamente integradas en la imagen, porque el granulado de la imagen, como podéis ver, forma parte de lo que es la esfera esta, que en concreto esta es azul, pero hay más de otros colores. Por ejemplo, esta es verde. Fijaros que están completamente integradas en la imagen, es decir, contienen el mismo granulado que tiene la imagen de fondo. Pues bien, esta parte de Perú, toda esta parte, más o menos desde aquí, desde la Isla del Sol en adelante, en la parte de Perú, toda esta parte está toda, absolutamente toda, llena de esas extrañas esferas. Si nos vamos a la parte norte, también las vemos. Fijaros que, bueno, en cualquier sitio donde aumentéis, acabaréis encontrándolas. Fijaros, hay que aumentar bien
Fijaros, aquí hay otra como otro color verde, ¿no? Y bueno, siguiendo en la misma línea, tenemos una anomalía reportada en mayo de 2012, en donde se reportó un accidente aéreo muy extraño ocurrido en la isla de Amantán, también situada, ¿no?, en la zona perteneciente a la parte, ¿no?, de Perú, donde también diversos testimonios de muchas personas afirmaron haber visto dos esferas luminosas en el cielo dando vueltas, una alrededor de la otra. Según los testimonios de las personas que lo vieron, se veía como una estrella parpadeando, pero con unos binoculares ya se apreciaba una forma semiesférica que giraba a gran velocidad, emitiendo una misteriosa luz. Bueno, los que viven en la zona, ¿no?, afirmaron que esas luces, la verdad es que se ven de vez en cuando en el lago, pero curiosamente nadie sabe su procedencia. Desde hace años, como muchos sabéis, se están explorando tanto el fondo del lago como los alrededores, y se han descubierto numerosas ruinas que hacen referencia a la cultura del Tiwanaku, que, como sabéis, está muy unida a ese misterioso lugar, ¿no?, donde se han hallado esas extrañas rocas perfectamente talladas, rocas con un peso de más de 80 toneladas que hacen que su transporte y su colocación allí sea difícilmente lograble, ¿no?, por decirlo así. Es muy difícil que una civilización antigua coloque rocas, alguna pesa más de 100 toneladas, repito, que las coloque allí en ese lugar, ¿no? Hablamos efectivamente de la zona de Pumapunku. Datan más o menos de hace unos 3000 años. Estamos hablando evidentemente de esas ruinas, ¿no?, que están bordeando la llamada Puerta del Sol. Uno de esos lugares, ¿no?, en donde vemos esas rocas con forma de H talladas con gran precisión también. Y bueno, en ese lugar, como muchos sabréis, ¿no?, se especula que hubo una especie de contacto extraterrestre con los pobladores del Tiwanaku, que, según cuentan diferentes relatos, aprendieron a tallar piedras y oro con una exactitud enorme, adelantándose miles y miles de años a su tiempo. Lo más sorprendente, ¿no?, es que hay una historia de un arqueólogo muy conocida que cuenta cómo en los años 80, cuando investigó justamente esa zona, ¿no?, la zona de la Isla del Sol, un lugareño lo invitó a que visitaran unas extrañas cuevas que existen en el lugar precisamente. Una vez allí, ese arqueólogo, que por cierto se llama Antonio Portugal Albizuri, y un amigo, ¿no?, que asistió con él, exploraron esas misteriosas cuevas, descubriendo unos interesantes grabados en las paredes. Pero poco después ocurría algo inquietante, ¿no? Se cuenta, ¿no?, que días después, justo antes de intentar hacer precisamente un documental sobre esos misteriosos túneles con grabados, Antonio Portugal tuvo una especie de visión de unos extraños seres que le advirtieron que no contara nada y que no volviera a profanar el lugar. Esos seres, entre otras cosas, le contaron que algunos aldeanos no eran reales, que mucha gente de allí nunca asistió y que justificaron básicamente su rechazo a que se estudiara el sitio por el humano, porque tenía un talante, ¿no?, destructivo. Y bueno, muy pocos conoceréis las misteriosas ruinas sumergidas del lago Titicaca, ¿no? Estas ruinas fueron investigadas por muchas expediciones, pero una de las más importantes fue en el año 2000,
Esta expedición se llamaba Atahualpa 2000 y fue respaldada por un grupo de científicos y por la prestigiosa cadena BBC. En esta sorprendente expedición, buceadores siguieron un camino sumergido entre la isla del Sol y la isla de la Luna, todo en el territorio de Bolivia, y de repente divisaron un gran templo sagrado sumergido bajo las aguas de unos 200 metros de largo por 50 de ancho, más o menos. En los alrededores del templo también observaron terrazas agrícolas, una carretera, ojo, que estaba pavimentada, una carretera pavimentada, y una muralla de 800 metros de largo, impresionante. Esto solo indica que bajo el lago hubo una ciudad descrita, por cierto, en algunas leyendas, ¿no? Que llamaban a esa ciudad el Guanacu, y que es una ciudad que realmente existió, corroborado por estas diferentes expediciones, ¿no? La verdad es que nadie, ¿no?, puede explicar a día de hoy, en 2016, por qué hay ruinas en el fondo del lago Titicaca, aunque algunos expertos creen que fue una gran inundación que inundó una ciudad antigua, ¿no? Pero surgen bastantes interrogantes con respecto a este tema. Por ejemplo, ¿cómo es que había una ciudad sumergida que data de 1500 a 3000 años, o sea, de hace 1500 a 3000 años? ¿Quiere decir esto que el lago tiene tan solo esos años, es decir, de 1500 a 3000? ¿Es que antes no había lago? En fin, son algunas de las preguntas que ponen en jaque a los arqueólogos y que hoy en día, a día de hoy, siguen siendo un gran misterio. Amigos, nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta luego.